Hola queridos maestros, estoy contento de tener una microcapacitación más con todos ustedes. Y bueno, como ustedes saben, en nuestras microcapacitaciones nos habilitamos con herramientas que tengan que ver con las habilidades que practiquemos en nuestro salón de clase. Pero también recordemos el modelo básico de enseñanza siempre que utilizamos. Uno, desde entender el contexto y contenido, vamos a identificar doctrinas y principios, entender las doctrinas y los principios y una vez que los entendamos, sentirlos y esto hará que las quieran aplicar, ¿ok? Entonces, según el manual de enseñar a la manera de Salvador, hay algunas habilidades que nos pueden ayudar a desarrollarnos y la que escogimos en este momento es haga hincapié en el ejemplo de Jesucristo. Entonces, pensando en el manual y lo que aprendemos juntos, maestros, tanto seminario como instituto, hoy definiremos la forma en que podemos hacer y dar hincapié en el ejemplo de Jesucristo para cada uno de nosotros, usando herramientas que nos comparte incluso el manual de seminario o los manuales de institutos del maestro para que tengan una experiencia significativa cada uno de los alumnos. Pero antes de que veamos uno de los modelos que voy a practicar con ustedes de poder tener el ejemplo de Jesucristo cerca de nosotros, quiero dar algunos tips que tenemos que tener listos para tener todo esto bien definido. La primera que nos da es invita a los alumnos a reflexionar sobre la última visita del templo o al devocional. Podés ver la posibilidad de cantar el himno, me encanta ver el templo. También podemos exhibir una imagen, ¿verdad?, del templo y de la región local e invitar a los alumnos pues a hablar sobre sus sentimientos del templo o experimentar sus testimonios en cuanto al templo. También les podemos poner el video de Jesús purifica el templo de 1 minuto 36. Pero el que ahorita vamos a practicar ustedes y yo, maestros, es como imagináramos el modelo y la práctica de la habilidad de hacer hincapié en el ejemplo de Jesucristo, pero con las escrituras en mano. Entonces, pensando en esto, queridos maestros, me gustaría que en este momento pudiéramos analizar juntos un segmento de las escrituras, del pasaje de las escrituras. Y quiero que busquen todo sobre la reacción del Salvador Jesucristo en esta historia. Voy a leerles primero Mateo 21, del 12 al 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban del templo, y volcó las mesas y los cambistas, y las sillas que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces vemos una perspectiva desde Mateo, la otra es en Juan 2 del 13 al 16, y estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote a las cuerdas, los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas, los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Chicos, ¿no? Podemos decirles maestros en ese caso, chicos, según lo que acabamos de leer, ¿cómo reaccionó el Salvador a lo que vio en el templo? Y entonces dejamos que los jóvenes puedan contestar y reflexionar en esto durante la lectura de la escritura. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Haciendo preguntas. A través de las preguntas ustedes pueden verificar que estamos practicando esta habilidad. Por ejemplo, la nuestra es ¿cómo percibir o hacer hincapié en el ejemplo de Jesucristo? Ya vimos las escrituras, ahora ¿cómo lo conectamos? Bueno, al leer estos dos relatos, queridos alumnos, ¿qué aprendiste sobre cómo se siente el Salvador en cuanto al templo? Y él le puede decir, pues en esa ocasión se puso triste, pero hoy en día le está lleno de gozo de que podamos sentirlo de cerca de nosotros y los jóvenes se expresan. La segunda pregunta sería, ¿por qué crees que el Salvador reaccionó de la manera que lo hizo ante lo que sucedía en el templo? Ellos pueden ahí compartir características del Salvador que los ayude a sentirse con ese hincapié, mejor dicho, que hagamos en el Salvador Jesucristo.
Y la última pregunta es, ¿qué verdades aprendiste de las palabras y acciones que el Salvador hizo en el templo? Y entonces ahí nuevamente los atraemos a seguir el ejemplo de Jesucristo. Maestros, para terminar me gustaría compartir lo que el presidente Nelson enseñó en cuanto a esto, a la casa del Señor. El templo es la casa del Señor, la base de toda ordenanza y convenio del templo, el corazón del plan de salvación. Es la expiación de Jesucristo. Toda actividad, toda lección, todo lo que hacemos en la iglesia señala hacia el Señor y su santa casa. Nuestro Redentor requiere que sus templos sean protegidos de profanación, nada impuro puede entrar en su santificada casa. No obstante, es bienvenido todo el que se prepare bien. Entonces vemos que la casa del Señor es algo muy importante, maestros, y los convenios. Y me deja reflexionando lo que el presidente Russell M. Nelson nos dice. Pero también, maestros, tenemos que saber que este tema que vamos a dar en seminario la siguiente semana, o que cualquier instituto pueda aplicarlo dependiendo de su clase, es importante que recordemos que cuando nosotros estamos enseñando podemos tener formas nuevas de poder conectar, en este caso haciendo hincapié con el Salvador Jesucristo. Las preguntas son efectivas, el estudiar las escrituras sobre esto es importante, o compartir algunas lecturas de profetas como lo acabo de hacer, donde habla acerca del Salvador y el templo. Les prometo que si así lo hacemos tendrán una experiencia significativa y los jóvenes querrán seguir yendo al templo. Así que, queridos maestros, quedamos en espera de sus comentarios y compartan con nosotros en el chat cómo aplico esta semana este principio en su clase. Y compártanlo todos en el chat. Gracias a todos, maestros, y nos vemos en la siguiente microcapacitación.